duro, ¿no? No es la primera vez, además. Vamos a saludar al congresista José Barba Caballero de Unidad Nacional y preguntarle cómo ve este tipo de casos. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Zenaida? No es la primera vez que alguien va al Congreso, no lo reciben los congresistas y actúa. No, siempre se recibe, ¿no? Hay una vieja tradición en el Congreso de recibir a todos los ciudadanos que tengan una queja, una denuncia, ¿no? Y en ese sentido el Parlamento cumple con su función, ¿no? Lo que pasa que hay gente con desequilibrios emocionales que llegan al Congreso y hacen este tipo de espectáculos lamentables. Hace poco tiempo alguien fue y se cortó un testículo, ¿no? Terrible, ¿no? Bueno, pues vamos a nuestro tema. Usted ha venido vestido casi monacal para adecuadamente hablar sobre el tema. Cipriani. Parezco representante del Opus Dei. Sí. ¿Tiene algo que ver con el Opus Dei? No, no tengo la menor idea ni qué es el Opus Dei, ni la Orden de los Templarios, ni la Orden de los Cartujos. Yo soy agnóstico, no tengo... ¿Agnóstico? Sí. ¿Y por qué piensa entonces, si es agnóstico, no es católico? Sí, no soy católico. ¿Y por qué ha dicho que es una afrenta para los católicos esta citación a Porque este es un pueblo mayoritariamente católico y a los dignatarios de la Iglesia Católica hay que tratarlos con cierto respeto. Más aún cuando se trata del caso que estamos viendo, ¿no? Dicho por un agnóstico suena impresionante. Y no solamente eso, cada vez que Monseñor Cipriani ha dado una opinión de carácter político, yo siempre he manifestado mi protesta y he discrepado siempre públicamente con él. Pero una cosa es la discrepancia política y otra cosa es lo que huele a revanchismo, a odio, a ultraje, ¿no? Huele a ultraje, ¿cómo así? Hay que concretar que es una citación para dar una manifestación testimonial sobre el caso de la Cantuta, hecha por un juez anticorrupción, y dicen que a propósito de un testigo, exministro de Fujimori, que ha dicho que le preguntaron a Monseñor Cipriani sobre qué hacer con los cuerpos de los 9 estudiantes y el profesor de la Cantuta. Pero, Zenaida, se trata de una filtración del Poder Judicial, entregada específicamente a ciertos medios de comunicación masiva, los cuales hacen un escándalo con primera plana. En primer lugar eso. En segundo lugar, no olvidemos que aquí hay un antecedente de complot contra Monseñor Cipriani. Ese fue el de las cartas del Vaticano. Recuerda, Zenaida, que llevaron esclarecidas, ¿no? Pero llevaron 3 cartas falsas con el sello episcopal, con la firma falsa de Monseñor Cipriani, pidiéndole nada menos que a Valentín Paniagua que por favor elimine sus videos con Montesinos. Y por supuesto Valentín Paniagua negó tajantemente eso, y otras cartas más falsificando la firma del nuncio apostólico. Fue un complot, evidentemente nacido de la propia Iglesia, en coordinación tal vez con algunos representantes del poder político. Y parece que sí, y de repente Monseñor Cipriani se ha quedado al no pedir, ¿no? Se ha quedado corto, digo, al no pedir una investigación sobre el caso, y ha dicho, yo los perdono aunque no sepa de dónde viene, porque entonces viene una segunda. ¿Usted cree que viene una segunda... Ahora, que se la buscó, un segundo complot? Que se la buscó, tal vez se la buscó. Todo el Perú sabe que Monseñor Cipriani fue un amigo personal del señor Fujimori y fue un amigo también de Vladimiro Montesinos, pero lo que yo sí me niego a creer con todo el calor de mi convencimiento, Zenaida, es que pueda ser cómplice de algún crimen, de alguna canallada contra seres humanos. Eso no lo admito de ninguna manera, y el hecho que algún testigo haya dicho que tal general le consultó qué hacer con los muertos de la Cantuta es realmente absolutamente deleznable. Pero aún así, Zenaida, en el supuesto de que existiese esa presunción, esa duda, hay formas de tratar a determinados dignatarios, por ejemplo. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, las preguntas por escrito o el visitarlo en su casa para hacerle la inquisición del caso. Es un maltrato hacerle una citación. Me parece que es un maltrato, más aún cuando se trata de un indicio absolutamente deleznable, ¿no? Sumamente respetuoso, otra vez, para ser alguien que no admite una autoridad en Monseñor Cipriani. Sí, en lo que se refiere a aspectos espirituales y religiosos me guío por mi propia conciencia, ¿no? Ajá. ¿Qué habría hecho José Barba como juez? Un testigo clave viene y le dice de esto, y
para el juez correspondiente hay indicios suficientes de un compromiso, por lo menos de haber conocido un tema terrible que no comunicó en su momento. Que eso tampoco lo está ya culpando, ¿no? Lo están llamando solamente a declarar. Primero, mantener la reserva del proceso, sobre todo cuando se trata de un indicio tan débil. Dos, hacerle tal vez las preguntas por escrito, y si las preguntas no son consideradas satisfactorias por el juez, pues entonces se pide una cita y entonces se hace una diligencia normal en el episcopado o en su casa, pero citar a la primera autoridad de la Iglesia Católica a un tribunal en medio de la prensa, del barullo, de los chismes. Pero es cuestión de cultura, ¿no? Porque Clinton estuvo sentado en el banquillo de los acusados y no pasó nada, y eso dice de la democracia, ¿no? Y dice de la justicia. Pero Bill Clinton fue citado por un caso evidente que conmocionó a la sociedad norteamericana, y con rastros blancuzcos por los pantalones que eran más que evidentes, ¿no? Un vestido manchado. Pero en este caso no hay nada, no hay absolutamente nada, Zenaida. ¿Quién está complotando contra Cipriani? Me parece que es un complot de aquellos que simplemente no lo pueden ver y que están en el gobierno. La enemistad de Monseñor Cipriani con los representantes fundamentales de este gobierno y con algunos del Poder Judicial es, en mi concepto, más que evidente. ¿A quién se refiere hablando de este gobierno? Me refiero a Alejandro Toledo, me refiero a Elian Carr, me refiero al exministro de... Sí, claro que sí, ¿cómo no? La esposa puede ser que dijo que no iba a ir a la iglesia, pero él... Pero por supuesto, claro que sí. ¿Hay alguna, usted le conoce? Yo mismo he estado siempre en una posición distante y muy seria con Monseñor Cipriani. ¿Por qué razón? Porque sus declaraciones políticas eran patéticas, ¿cuáles no le gustaban? Deplorables. Su cercanía con Fujimori me parecía que comprometía a la iglesia en asuntos mundanos, en asuntos sucios, ¿no? Entonces, eso nunca me gustó. Y termina pidiendo respeto para él y diciendo que lo están vejando. Y me parece que su comportamiento en ese sentido estuvo mal, el comportamiento político de Monseñor Cipriani, ¿no? Pero querer convertirlo en cómplice de crímenes, en cómplice de entierros, eso ya es de locos, Zenaida. Pues, ¿no debería indagarse sobre el tema? Sí, pero manteniendo la reserva del proceso y manteniendo el respeto correspondiente, sobre todo si se trata de un indicio absolutamente deleznable. Insisto en eso, Zenaida. ¿Usted no cree en que se haya filtrado a la prensa? ¿Usted cree en que han filtrado exprofeso? No tenga la menor duda de eso, Zenaida. Así se sacan algunas primeras planas, algunas primicias, algunos destapes, se sacan así porque hay contactos interesados en hacer llegar a la prensa algunos documentos. Eso es absolutamente cierto. Y usted dice que este es el caso. Sí, sin duda. Bueno, pues veremos qué más pasa. La verdad es que tendríamos que serenarnos un poco y Monseñor Cipriani tendría que ir al juez, ¿no? Como todos los peruanos. Yo creo que los católicos no nos vamos... Yo sí soy católica, mire, no me voy a sentir ofendida porque vaya al juez, ¿ah? Sí, pero citar a un hombre en un tema de entierros clandestinos, en un tema de crímenes de lesa humanidad... Es intocable el arzobispo de Lima. No es que no sea intocable, sino que el indicio es absolutamente deleznable, Zenaida. Y por eso no se puede ultrajar la dignidad de las personas y de las instituciones, ¿no? José Luis Risco dice que ustedes lo han ultrajado a él. No, lo hemos tratado con cariño, y que ha tenido que irse, y que para colmo le dicen que se vaya cuando él ya se había ido. Yo le decía en broma al negro, oye negro, le digo, nunca se ha visto en la historia del Parlamento un negro presidente de comisión, no vas a ser presidente. No, pues me decía, no, sí, le digo, ten paciencia, negro, le digo, vas a ser presidente, y se fue el negro. ¿Por qué le impidieron ser el presidente de la Comisión de Seguridad Social? Era mi candidato. Y yo coordiné algunos votos para que José Luis Risco sea el presidente de la Comisión de Seguridad Social. Yo creo que es un magnífico parlamentario, ha presentado buenas iniciativas, buenos proyectos y creo que merecía, en mi concepto, más que Barrón, la presidencia de la Comisión de Seguridad Social. Además, Barrón venía de la vicepresidencia, en la que había gastado tanto, por cierto. Lamentablemente, el grupo parlamentario tuvo una decisión democrática, se votó y ganó Barrón. Y así es el juego democrático. José Luis Risco ha debido simplemente tener paciencia y esperar al próximo año, donde sin duda iba a ser elegido presidente de la Comisión. Oiga, pero ¿no es que acordaron que nadie repetía presidencia? No, se acordó que no se repetía las presidencias de las comisiones, pero Barrón venía de la segunda vicepresidencia, se hizo una interpretación en su caso, fue al voto y ganó. Parece que en el Congreso acuerdan cosas que después no cumplen mucho. Han acordado bajar los gastos, ser austeros,
pero anoche, bien tarde, han aprobado una comisión técnica, siquiera con 3 consejeros y siquiera con un sueldo de 17.000 cada uno. Pero ese no es un tema definitivo, Zenaida. Yo estuve... ¿Y cuándo van a hacer la austeridad que nos han prometido? Había una propuesta de un centro de estudios parlamentarios con 22 personajes nombrados que ha sido declarado en stand-by y se piensa nombrar una pequeña comisión de 5 para ver cómo, no eran 3, eran cómo 5. funcionan. Eso es en lo que se refiere al centro de estudios parlamentarios y la Secretaría Técnica, que es un representante por cada partido político. O sea, también que no son 3 sujetos tampoco. a prueba. En el ¿Pero ya sentido, vamos a llegar otra vez a los 22? No. En ese sentido, Vamos a estar en 19. En ese sentido, esta nueva mesa directiva es muy escrupulosa con los gastos y muy transparente, ¿no? Yo tengo plena confianza en ellos, Zenaida. Vamos a ver. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, retornamos.